Hola, hola, que el Señor les bendiga a todos los que nos oyen hoy a través de Radio C4 y a través de Karina Gidi Missions y los demás grupos en otro programa de Libre al Fin. Gloria a Dios. Así que voy a comenzar ya porque no me queda nada de tiempo para darle la bienvenida a todos los hermanos que nos oyen a través de la aplicación que están esperando en este momento. Así que mientras que se vayan conectando algunos de ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que nos oyen a través de Radio C4 y a través de Karina Gidi Missions y los grupos también. Ustedes, por favor, lo que sí les pido solamente una cosa, que puedan dejarle saber a alguien más que Libre al Fin ha comenzado, que por favor puedan compartir ahora mismo ya de inicio y usted ponga allí en el botón de compartir, porque es la única manera que podemos llegar a sus amigos, a tus familiares, a tus compañeros y a otros hermanos. Y es muy, pero muy importante todos los temas que se tratan. Pero hoy tengo algo muy importante que quiero explicar, algo que siento la presencia del Señor. Oh, bendito, oh, oh, gloria a Dios. Es muy importante este tema. El apóstol Pablo gastó su vida hablando de esto, escribiendo carta tras carta, y este tema siempre él lo tocaba. Dios te bendiga, Stephanie, mamita, Yolanda, Miriam. Gracias a los que se conectan. Avísenle a alguien más, se los ruego. Esto es lo único que pido. Dentro de muy poco va a estar lista la página web del Ministerio de Misiones, de Karina Gidi Missions. Va a estar lista la página web y bueno, le doy gracias al Señor y le doy gracias a mi hijita Antonella, que el Señor le puso en su corazón de ponerse a hacer eso para el ministerio y realmente es fantástico. Anoche me estaba mostrando cómo estaba quedando la página. Gloria a Dios por eso. Guadalupe, Dios te bendiga, bienvenida. Quiero tocar un tema súper importante con los que sea que estén allí conectados en este día de hoy. Porque esto es algo que el Señor solamente sabe lo que cuesta llegar a este entendimiento, hermanos, sobre la ley y la gracia. Y quiero que veamos esto a través de un pasaje en Romanos, capítulo 7, versículos 9 al 10, 11, que es donde el Señor a mí me trajo esa luz. Ahí es que lo vi, hermano, ahí es que empecé a entender, a descubrir, a explorar. Dios te bendiga, Germán, Sujei González, Silvia, y ahí es que empecé yo a tener una luz, ¿verdad? En un momento dado, sobre lo que tiene que ver con la lucha. Mire, hermano, por más que usted sea el creyente más consagrado, tenga 120 años de cristiano, haya sido de familia, padres, pastores, lo que haya sido, haya trabajado siempre en la obra del Señor, ¿verdad? De como dicen, desde la cuna, todo lo que usted quiera. Pero la lucha contra el pecado es una lucha real. Es una lucha que existe, es una lucha verdadera, hermanos. No, dice, no tengo lucha yo porque no se puede pintar ese cuadro, hermano, porque ese cuadro es deshecho con una mala mirada, con un mal gesto, con una palabrita fuera de lugar y queda todo en la nada. Necesitamos nosotros entender la manera de Dios para nosotros poder ordenar nuestros pasos en una manera en la cual la naturaleza pecaminosa, entienda, naturaleza pecaminosa y pecados, ¿ok? La naturaleza pecaminosa, el pecado original, es aquello con lo cual nosotros nacemos. Los pecados, robar, matar, mentir, engaño, todo esto, son actos de pecado que originan
del pecado original, originan de la naturaleza mala que tenemos. ¿Entendemos eso? Entonces, tenemos una naturaleza pecaminosa, es la raíz. Cuando dice, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz del otro? Yo me acuerdo hace años habían estudios en los que trataban de ubicarse cuál es la raíz de la amargura, la raíz de este otro pecado. La raíz es la naturaleza pecaminosa para todo, de ahí se desprenden todo tipo de pecados, ¿ok? La naturaleza pecaminosa se encuentra en este cuerpo mortal. La naturaleza mala está en los miembros de nuestro cuerpo, entienda. El pecado se origina en el corazón. Y lo ejecutamos, ¿verdad? Ya al originarse en el corazón, que significa en la mente, en el pensamiento. Entonces, de la manera que es ejecutado, o sea, los miembros de nuestro cuerpo son utilizados como instrumentos de injusticia, pero también los miembros de nuestro cuerpo pueden ser utilizados como miembros de justicia. En realidad, hermanos, el cuerpo físico no es ni bueno ni malo, es neutral, depende para lo que se lo usa, ¿verdad? Depende para qué tú usas este cuerpo físico, qué es lo que miramos, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, a dónde vamos, dónde caminamos, qué tocamos, ¿entiende? Bueno, Dios te bendiga, Damián. Vayan entrando ahí, después retroceden hasta el principio. Dios te bendiga, Ángela. Entonces, tengo algo muy importante para explicar, que es esto. Comparta con alguien, se lo suplico, se lo ruego. Pongan allí alguien en los comentarios, por favor, compartir, porque es muy importante. Dice el versículo 7 del capítulo 7. Usted no se preocupe, si no lo puede oír ahora, por mucho tiempo, lo va a tener que ver después. Esto es una encomienda que se la hago de parte del Señor. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Es decir, hay una lucha evidente contra el pecado, ¿verdad? ¿Y qué pues diremos? Dice el apóstol, ¿verdad? Esto se refiere ¿a qué? A todos los versículos del capítulo 7, versículos del 1 al 6. Ojalá pudiera tomar absolutamente todo lo que dice allí. Ahora no me va a dar tiempo. Imagínense que tengo un estudio del libro de Romanos que me llevó 74 programas. Escuche, 74 programas del libro de Romanos. Está todo en YouTube para aquellos que, que tengan ya ese valor para hacerlo. Entonces, Pablo acá está demostrando que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo 7, él está mostrando que un creyente que se conforma a la ley y dice, yo voy a tratar de seguir viviendo ahora por la ley, ¿verdad? Vivía bajo la ley antes de ser cristiano y ahora que es cristiano quiere seguir viviendo bajo la ley. Entonces, deja ya de valerse de los recursos de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahora tú te tienes que valer de tus propios recursos humanos limitados e inconstantes. O sea, todo poder, la cruz de Cristo y mis obras, mis propios recursos. No creo que nos vaya a ir muy bien. Por eso no le ha ido tan bien a tanto creyente, a tantos, nosotros, todos incluidos. Entonces el apóstol está haciendo una pregunta, que es la pregunta seguramente de estos romanos y de tantos creyentes. Pero ¿qué quieres decir tú, Pablo, con esto? O sea que la ley es pecado. No, por supuesto que no. No, que Dios no permita siquiera ese pensamiento, que la ley es pecado. No. La palabra ya dice anteriormente, la ley es santa, justa y buena. Entonces, el problema no está con la ley. Estamos hablando de la ley de Dios, ¿verdad? No de las leyes que yo invento. Si la ley de Dios, oiga hermanito, si la ley de Dios, la que creó Él, no las leyes que crean las iglesias, denominaciones y nosotros mismos personalmente también creamos leyes. No, yo estoy hablando, hermanito, de que si la ley de Dios es santa, justa y buena, pero en sí mismo la ley no tiene poder para darnos victoria sobre el pecado, ¿verdad? Y dice, ¿cómo que no tiene? Bueno, sí tiene. ¿Sabes cómo es que la ley sí tiene el poder para librarnos de pecado? Si la cumplimos perfectamente. Y usted ya sabe que es imposible. Usted ya sabe, hermano Félix, allí
y Dalmis, ustedes ya saben que no podemos nosotros cumplir la ley perfectamente. Solo Jesús, Él cumplió la ley perfectamente para justicia. Todo lo que la ley demanda, Jesús lo cumplió a la perfección. Y Él lo hizo por usted, lo hizo por mí, Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Bueno, ahí vamos. Estoy muy agitada con esto porque es un tema que a mí me resulta extraordinariamente fascinante y que Dios te bendiga, Alonso, Dios te bendiga a los que están allí, la ley y la gracia. Si nosotros podemos tener este entendimiento, hermanos, le pido al Señor en el nombre de Jesús, esto es más importante que cualquier cosa para un creyente. Esto es más importante, hermanos, que haber una situación de trabajo, que una situación de cualquier índole. Esto es más importante porque estamos hablando de cosas espirituales, hermanos. Si nosotros no entendemos la manera de Dios, nos hundimos. Por más que tengamos el buen trabajo y por más que estemos con perfecta salud y por más que todas las cuestiones familiares estén correctamente, esto nos va a traer problemas. Dios te bendiga, Pedro, Dios te bendiga, Eduardo, Sandra, gracias. Dios les bendiga grandemente. Entonces, aquí el apóstol dice, ¿entonces la ley es pecado? Romanos 7:7. Claro que no, por supuesto que no. La ley es santa, justa y buena. Es la ley de Dios. Si la ley de Dios es santa y justa y buena, pero no tiene la capacidad, la ley misma está como un espejo. Se lo dije muchas veces, muchos lo dicen, muchos predicadores lo dicen así. Es un espejo, ¿verdad? Nos miramos en el espejo. ¿Qué veo? Bueno, tengo un pelo mal aquí, tengo otro pelo mal aquí, ¿verdad? Tengo marcas, tengo cosas, imperfecciones. Las veo en el espejo, pero el espejo no tiene poder para cambiarme. Necesito ir hacia otro recurso. Ese otro recurso es la cruz de Cristo. Ahora, vea que se lo voy a plantear ahora, Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dio a Moisés la ley, lo estuve mencionando en el programa anterior. Mira que hagas todo conforme a como te fue mostrado en el monte. Tengo una predicación con ese título. Dios te bendiga, Frometa, Frandi. Escuchen, por favor, esto es muy importante. La ley y la gracia. Si no entendemos esto, hermano, no estamos, mire, en el horno, como dicen. Souribe, Luz Vázquez, gracias. René, gracias. Dios les bendiga. Los amo, hermanos. El Espíritu Santo quiere que entendamos estas cosas, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando le fue dada la ley de Moisés, Moisés baja con las tablas de la ley, ¿y qué fue lo primero que pasó, hermano? ¿Usted se acuerda? Recién, fresquitas, saliendo las tablas de la ley en piedra, ya el dedo de Dios las había escrito. Y cuando él baja, ve lo que el pueblo está haciendo. La ley acaba de salir recién escrita por el dedo de Dios y el pueblo ya estaba quebrantando la ley a diestra y a siniestra, danzando, pecando alrededor del becerro de oro. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Moisés? En ese momento le dio una ira, ¿verdad? Una ira santa, digamos. Las tiró al suelo y las quebró. Dice, ya está quebrantada la ley, fue quebrada la ley en ese mismo momento. Sí, es cierto, después, ¿verdad? La ley fue escrita otra vez y entonces, pero como sea, eso estaba demostrando que el ser humano siempre quebranta la ley. Y si tú eres culpable de un solo mandamiento, te haces culpable de todos. No es que esto sí, esto no, vamos a poner en una balanza. No hay nada de eso. Todos pecadores, todos necesitados de salvación. Jesús, Dios te bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Como aquel John Newton dijo, yo soy un gran pecador, pero Cristo, Él es un gran Salvador. Aleluya. Gloria a tu nombre. Oh, cómo siento la presencia del Señor, hermano. Sinita, Dios te bendiga. Más, Dios te bendiga. Entonces, dice, porque tampoco yo conocería, dice, la concupiscencia, dice él en Romanos 7:7. Dice, yo no conocería la concupiscencia, la concupiscencia son los deseos malos. Soledad, Sinita, son los deseos malos, nuestros propios malos deseos. Si tú tienes un pensamiento que no, ese es un mal deseo.
Nuestros propios malos deseos es la concupiscencia, es nuestra tendencia a aquello que está en contra de la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Entonces, dice, porque tampoco yo sabría, conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley, ¿verdad?, no dice, si no hay ley, hermano, entonces no se sabe. Estaba oyendo el otro día que decían que en Europa, ¿verdad? Yo he estado en Europa, pero no vi esas rutas en la que dice no hay velocidad máxima. Cada uno puede ir como quiere. El que quiere va a 30, el que quiere va a 120, no sé. Y eso, no sé, tal vez funcione, no sé si funciona, pero no hay ley. Por lo tanto, no puede pasar un policía y pararte y decir, usted estaba en exceso de velocidad. Sí, pero aquí no hay cartel, no hay ley. No hay un código de máxima velocidad, ¿cierto? Entonces, al no estar la ley, él dice, yo no sabía que ¿verdad?, codiciar es pecado. Pero desde el momento que la ley es introducida y dice, no codiciarás, entonces se exacerba, se agita la naturaleza mala, porque nosotros en nuestra naturaleza mala automáticamente vamos a ir en contra de la ley. Ya lo tenemos incorporado, ¿verdad? Dicen no y decimos no, sí. Nos dicen sí y decimos no. Usted véalo en los niños. Solamente véanlo ponga 2 niños pequeños de 2 añitos y póngalos juntos en un lugar con un solo juguete. Y ahí usted va a ver lo que sucede, ¿cierto? Se veían algunos videos donde habían 2 hermanitos gemelos con el chupete o el chupón, como le digan, ¿sí? O el bobo, como le digan. Y estaban los 2 niñitos en un cuarto con el chupón, con el chupete, y uno se lo sacaba al otro y el otro lloraba. Y el otro se lo sacaba, se lo ponía y empezaba a chupar el chupete y el hermanito lo miraba, se enojaba y se le notaba el enojo. Y eran niños de, mire, ni 1 año. Y le sacaba el chupón, se lo ponía a él y el otro estaba mal y se enojaba. Ya empezamos a notar, hermano, estos indicios, estas marcas, estos trazos de la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nacemos, ¿ok? Los pecados son actos de pecado, son síntomas de un problema que solamente puede ser quebrantado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Él nos lava de todo pecado que hayamos cometido. Y además el Señor quebranta el poder de que la naturaleza pecaminosa tiene sobre todos nosotros. Y por supuesto requiere nuestra rendición al Señor, ¿verdad? Y un deseo de querer servirle como Él le agrada. Vea, capítulo 7, versículo 8 de Romanos. Vea qué importante. Pero el pecado, dice, o sea, la naturaleza pecaminosa, pecado original, tomando ocasión, vea qué interesante, tomando ocasión, tomando una oportunidad, tomando, ¿verdad? Sí, en realidad es una ocasión, es una oportunidad, es un momento, ¿verdad? Tomando ocasión, por la ley es que toma ocasión, obró en mí por el mandamiento o por la ley todo tipo de deseos malos, toda concupiscencia, o sea, la concupiscencia, nuestros propios deseos malos, se ve agitado por el mandamiento, ¿verdad? Porque el mandamiento está allí que nos dice. Vea lo que se lo voy a mostrar en un par de ejemplos. Había un lugar, hermanos, siempre lo cuento este ejemplo. Había un lugar, un resort, Dios te bendiga, Oscar, en el que habían balcones en este resort. Y los balcones daban hacia un río, un arroyo, ¿verdad? Entonces habían carteles por todos lados diciendo no pesque desde el balcón, no pescar desde el balcón. Y piense usted, imagine qué es lo que pasaba. Los pescadores se veían, ay, pero de ahí, imagínate, desde acá del balcón es perfecto, porque yo acá, mira, tiro la caña y cae justo en el río y voy a sacar unos peces
entonces ya comienza la naturaleza pecaminosa a actuar en contra de esa ley. La ley dice no pescar desde el balcón y eso ya empieza a incitar al ser humano en el que lo único que va a pensar mientras esté en esa vacación es pescar desde el balcón. Punto. No importa que puede pescar de otra forma, pero la ley dice no pescar desde el balcón. Entonces el dueño del resort dice, no podemos parar a la gente para que no pesquen desde el balcón. Que no, que es peligroso, que las cañas, que no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Sacó todos los carteles. Eso es lo que hizo. Dios te bendiga, Leticia, Dios te bendiga, Sandra. Quitó todos los carteles y desde que quitó todos los carteles, problema resuelto. Ya no pescaba la gente desde el balcón. ¿Usted se da cuenta? Vean cómo funcionamos, hermano. Usted exactamente, Rosemary. Entonces, vea que, por ejemplo, usted ve estos lugares, aquí hay unos lugares muy lindos de esos parques, con todo ese pasto, hermano, perfecto como alfombra verde, acolchonadito, y carteles en todas partes. No pisar el pasto, no pisar el pasto, no pisar el pasto, no pisar el pasto. Y la verdad es que el deseo que en ese momento da es quitarse los zapatos y pisar el pasto. Seguro, hermano, seguro. Dicen no tocar. Y antes de mirar ya habíamos tocado. Entonces, esta es una condición que tenemos nosotros como ser humano, como pecadores, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol, que la concupiscencia, que son nuestros malos deseos, significa que el creyente trata de vivir para el Señor, ¿verdad? Por medio de obedecer leyes, y tú te impones leyes, el hermanito te dice, no, yo estoy viviendo a través de esta ley, y el otro a través de otra cosa, y el otro otra obra, y el otro, y adoptamos todas estas cosas para nosotros mismos. Nosotros creamos leyes para nosotros mismos, por las cuales vivir para el Señor. Bueno, yo lo hago así, y todos los días, a las 4 de la mañana, bueno, no es que sea que esté mal en sí mismo. El problema es que vivimos y nos sometemos debajo de leyes, debajo de reglas, hermanos, que se salen, se desprenden de la cruz de Cristo. Por lo tanto, quedamos nosotros solos con la fuente de poder que tengamos, que es el yo, insuficiente, por supuesto, para vivir para el Señor. Y esto nos ocasiona todo tipo de problemas. Dios te bendiga, Yolanda, Dios te bendiga, Fabián. Gloria a Dios. Entonces dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Vea lo que dice. Quiere decir que la ley de Moisés lo único que hizo fue exponer la condición mía. Ya expone lo que está en el corazón. La ley expone lo que ya está en nuestros corazones, ¿verdad? En el corazón del hombre, ¿verdad? Y es uno de los motivos por el cual Dios dio la ley. El pueblo de Dios en ese tiempo estaba viviendo en una anarquía. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Como al final del libro de Jueces. Entonces el Señor dice, hay que poner un orden. Y el Señor entonces instituye la ley, pero cuando el Señor le da a Moisés, lo que iba a decir antes, le da a Moisés la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el Señor, ¿verdad? Dijo, bueno, ahí tienen los 10 mandamientos, hagan lo mejor que puedan. Pero cuando pequen, ¿no? Sí pecan. Cuando pequen, esto es lo que tienen que hacer. Y ahí entonces el Señor le da toda la ley sacrificial, hermanos, que tenía leyes y tenía todo tipo de decretos y conceptos y desprendimientos y detalles de la ley sacrificial, las 5 ofrendas de Levítico, hermanos, que vamos a estar estudiando en el Instituto Bíblico ahora. Lo tienen todo en YouTube, lo tienen todo allí. Karina Guidi, 5 ofrendas de Levítico, las 5 ofrendas de Levítico, sí, y el tabernáculo de Moisés, búsquelo. Y entonces allí el Señor les da ¿qué es lo que ellos tenían que hacer cuando pecaran? Porque iban a pecar seguro, todos pecamos. Entonces, iba a decir, la ley
Es decir, no te va a poder salvar del pecado, al menos que la obedezcas perfectamente. Como nadie la puede obedecer perfectamente, el decreto que está en contra de nosotros, que nos era contrario, el Señor lo clava en la cruz. Todos nuestros pecados los clava en la cruz, aleluya. Pero fue por la sangre, no fue por obedecer el mandamiento, fue por la sangre y fue por lo que Cristo hizo en la cruz, Él justificándonos a nosotros. Sigue diciendo el versículo 9, capítulo 7 de Romanos, vea. Así que dice, yo sin la ley, antes que viniera la ley, sin la ley, no, o sea, estaba la ley, pero él vivía sin Dios todavía, sin Cristo. Antes dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, ¿ok? Aquí el apóstol Pablo está queriendo decir, antes de yo conocer a Cristo, él estaba viviendo supuestamente por la ley, ¿verdad? Supuestamente, porque él era un fariseo, él era un fundamentalista, él supuestamente se ajustaba a todo lo que decía la ley de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, era un perseguidor de la iglesia, sin embargo, él odiaba a Cristo. Entonces él dice, antes de la ley vivía por algún tiempo, dice. Es decir, la ley no tuvo nada que ver con mi conversión, ¿ve? La ley, si él ya la cumplía la ley, él tenía muchas cosas de las cuales gloriarse. Él dice, yo ya cumplía la ley, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, según su parecer. Pero allí vemos que el apóstol Pablo está demostrándonos que la ley, o el tratar de obedecer la ley, no tuvo nada que ver con su conversión, ¿verdad? Con su vida en Cristo. Dice, pero al venir el mandamiento, él acababa de ser salvo. Él acababa de nacer de nuevo. Oh, gloria a Dios. Pero todavía no tenía él ese entendimiento del nuevo pacto porque le fue dado por Cristo después, ¿verdad? Mire, vea lo que pasó. Él se convierte en el camino a Damasco, ¿cierto? Automáticamente queda ciego, queda 3 días allí totalmente consternado, viene Ananías, ora por él, recobra su vista, es bautizado en agua y bautizado con el Espíritu Santo también. Y la palabra dice que inmediatamente él se fue a predicar. Y cuando lo veían predicando, dice, pero ¿cómo este no era el que estaba asolando a la iglesia y ahora está predicando justamente el mensaje y justamente está predicando de Jesús a quien él perseguía antes? Bueno, exactamente así sucedió, así de fuerte, de intensa fue la conversión de Pablo. Te bendiga, Verónica. Entonces, él dice que cuando viene el mandamiento, él se da cuenta que no puedo vivir para el Señor como yo pensaba que iba a poder vivir. Pues dice, bueno, antes porque no era cristiano, pero ahora que soy cristiano, ahora que aún estoy lleno con el Espíritu Santo y estoy viendo que hay fallas, que hay derrotas. Entonces vea lo que él dice, pero cuando vino el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí, dice. No significa que le dio un síncope y se quedó muerto ahí. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que significa es esto. Viene el mandamiento. Él es consciente de que ahora él es cristiano y por algún tiempo trató de vivir para el Señor obedeciendo los mandamientos. Antes no podía, pero ahora soy cristiano, lleno del Espíritu, ahora voy a poder seguramente. Y se dio cuenta que tampoco podía. Antes tal vez no tenía tanta fuerza de voluntad, pero ahora mi fuerza de voluntad, porque soy cristiano, es mayor. Tu fuerza de voluntad antes y ahora es la misma. La fuente de poder aquí es el punto. ¿Eres tú la fuente de poder, tu yo, o la fuente de poder es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo será tu fuente de poder siempre y cuando tú estés apuntando, el objetivo tuyo sea de fe, lo que Jesús hizo en la cruz y no lo que estés haciendo tú o lo que tú puedas llegar a hacer. Amén. Bueno,
dice que viene el mandamiento, él acababa de ser salvo, no tenía todavía este entendimiento del nuevo pacto que le fue dado por el Señor. Allí seguramente cuando tuvo ese encuentro, esa visión, dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fui al tercer cielo, vi cosas, oí cosas, amén. Y entonces dice, él trató de vivir para Dios, guardando el mandamiento, los mandamientos, y así fue tratando de vivir por algún tiempo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sucedió? Tratando de vivir para el Señor en lo mejor que él podía, lo mejor en su capacidad, ¿sí? Tratando de guardar el mandamiento. No tratamos de vivir todos así, tratando de guardar el mandamiento, pero sin embargo, vea lo que le sucedió. Dice, el pecado, la naturaleza pecaminosa revivió y yo morí, dice. Oh, bendito Señor. No tenía el entendimiento aún del significado de la cruz de Cristo. No lo tenía. El nuevo pacto en Cristo, en lo que Él hizo, no en mí, no en las obras. Entonces, ¿qué sucede? Dice, el pecado revivió, la naturaleza pecaminosa siempre va a revivir cuando se encuentra bajo estas condiciones, en estas circunstancias, lo que va a producir, por supuesto, lo que la ley puede hacer. ¿Qué es lo que la ley hace? La ley está para identificar el pecado, para mostrarnos nuestra condición y te dice, pecaste, está mal, ¿verdad? Ve al sacrificio, ve al sacrificio. Y uno no va al sacrificio, uno vuelve a la ley y dice, no, ahora sí voy a poder, ahora sí voy a poder. Ahora voy a hacer el ayuno, pero lo voy a hacer más largo. Ahora voy a ir a la iglesia más días. Y estas cosas no son malas, pero se lo está abordando dentro de la esfera del yo y no de Cristo y el poder de la cruz y el Espíritu Santo trayendo estas victorias, y que ojalá fuera que trae las victorias de repente todas juntas al mismo tiempo y para siempre, pero es progresivo. Mientras tanto que nosotros permanecemos en Él. Dios te bendiga, gloria. Después ustedes retroceden, es muy importante esto de lo cual estoy hablando. Y ¿sabe qué? Si usted busque por ahí a ver si hay muchos hablando de esto y va a ver que no es así, hermano. Bueno, vea, el pecado revivió, la naturaleza pecaminosa revive, dice, y yo morí. ¿Qué significa que murió? ¿Que se cayó muerto en el suelo? No, morí al mandamiento, fracasé, no lo pude cumplir. Por eso es que él más adelante dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, no lo entiendo. Entonces hay una confusión en la vida del creyente. Dice, pero si estoy tratando de orar más, tratando de ir más a la iglesia, tratando de hacer esto, tratando de aquello, y en vez de estar mejor, estoy peor. ¿Por qué? Porque está pasando por el capítulo 7 de Romanos, hermano. Usted, yo, todos pasamos por ahí, pero a veces pegamos la vuelta y como que no salimos del capítulo 7 de Romanos. Necesitamos salir de ahí en el nombre de Jesús y llegar al capítulo 8, gloria a Dios, en el cual ya estamos entendiendo ahora. Me pasan cosas, hay tentaciones, hay fallas, pero ya no es en una manera en la cual ya no sé cómo es la manera de Dios. El entendimiento entonces ya está allí. No quiso decir que Él se murió físicamente, obviamente, sino que Él murió al mandamiento, ¿verdad? O sea, Él murió, o sea, Él fracasó en no obedecer, ¿verdad? El mandamiento, la palabra de Dios, aunque Él se estaba esforzando muchísimo. ¿Ah? Por eso es tremendo cuando, por ejemplo, un hermano, una hermana, le fallamos al Señor, le falla al Señor, y entonces el pastor le dice, bueno, ahora tú tienes que venir a la iglesia todos los días a las 6 de la mañana para orar, tienes que ayunar tantos días, tienes que venir y cortar todo el pasto de la iglesia y limpiar, los ponen a hacer obras para supuestamente resarcirse de sus pecados. Por favor, mire, eso no le va a ayudar en nada al hermanito, absolutamente en nada. Ahora tú tienes que volver otra vez para abajo y tienes que empezar ahora
Eso no le va a ayudar, eso es imponerle reglas, imponerle leyes. La persona pueda sentirse bien de que, bueno, ahora yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Ahora estoy en un sistema y ahora me metieron en un programa de restauración. Y no restaura nada, hace todo peor. Porque es por medio de la ley que lo quieren restaurar. Y no hay restauración por medio de ninguna ley. Ninguna ley. La ley de Dios, que es santa, justa y buena, no puede restaurar, mucho menos las leyes de los hombres, y las leyes de las instituciones religiosas podrán restaurar. Solamente es correr a los pies de la cruz de Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito su nombre. El sacrificio. Cuando pequen, vayan al sacrificio. Cuando pequen, vayan al tabernáculo. Lleven la ofrenda. Ahí estaba, la sangre. No había más nada. No, porque cuando peco yo hago tal cosa. ¿Y la sangre? No, sí, bien, gracias. Entonces no funciona así. Mire, el Señor tiene una forma y Él no se va a salir de ahí, hermano. No lo fuerce. No trate de... Pero Señor, ¿pero cómo? ¿No me vas a aceptar esto que hice? Pero si mira, está hermoso, está divino. Así hizo Caín. Mira, el altar de Caín estaba nuevito, limpito, esas frutas, verduras, lo que fuera, estaba lustradito, Era una maravilla. A los ojos humanos, esa obra, ese sacrificio, esa ofrenda, se veía impecable. En cambio, cuando tú mirabas la ofrenda de Abel, eso era un desastre, hermano. Eso era sangre, y eso era un animal muerto, y eso era ese olor grasiento que invadía todo. Oh, tremendo, tremendo. Y seguramente hasta aves de rapiña que andaban sobrevolando y que las moscas, y eso era una cosa sangre, y él estaba manchado de sangre, su ropa, su cara, sus manos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor miró la ofrenda de uno, la rechazó, por lo tanto rechaza al oferente. Miró la ofrenda del otro, aleluya, y dice, este sí está reconociendo que necesita a un redentor. Reconoce que necesita un salvador y reconoce que es pecador. Comúnmente se ve la historia, Caín malo, Abel bueno. Dios acepta al bueno y rechaza al malo. Los dos eran malos, los dos pecadores, los dos necesitados de redención. Solo que uno dijo, yo no necesito, yo puedo llevar al Señor lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de ti? Lo único que le podemos entregar al Señor, hermanos, es nuestra pecaminosidad. Ay, 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 ya se está yendo el tiempo, pero vamos a seguir un poco más, por favor. 10 minutos más, deme 10 minutos más. Bendito Señor, muy importante. ¿No le parece que es importante esto? Vea, dice, entonces, y hallé que el mandamiento, capítulo 7, versículo 10, revelador. Romanos 7:10 dice aquí, y hallé, es decir, me di cuenta, dice Pablo, que el mandamiento, dice, que se supone que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ay, Dios santo. Pero ¿cómo? Si era para vida, ¿cómo entonces me resultó para muerte? Y ahí comienza esta confusión. Y muchos creyentes están exactamente de esa manera. Hemos tratado todo. Estamos haciendo esto, lo que el pastor dijo, lo que el hermano dijo, lo que todo. Estamos haciendo y cumpliendo dentro de las posibilidades humanas de cumplir estas leyes y estos mandamientos que muchas veces en sí mismos no son incorrectos. El problema es que se está poniendo la esperanza, la fe en estas actividades religiosas, por lo tanto ya no están en la cruz de Cristo, porque tu fe, hermano, para que sepas, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sabías eso? Los creyentes se piden, voy a poner un poquito de fe en todos lados, por las dudas,
guardo esto aquí, tengo lo otro aquí, y le pegamos, le tiramos a todo, disparamos en todo lugar, a algo le voy a pegar. Y no funciona así. La fe, Dios la requiere de una manera singular, exclusiva, para vivir para Dios en Jesucristo y crucificado. Y si nosotros dividimos la fe y la tengo en mí y entonces en Jesús también, claro, tengo fe en Jesús, pero en realidad estamos demostrando otra cosa. Esto es lo que le pasó a Pablo. Dice, me di cuenta que el mandamiento, que se supone que tenía mira de vida, de que me tendría que dar vida, si yo voy a decir, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a hacer misiones, voy a estar trabajando en la obra del Señor, voy a cantar, voy a estar en el coro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Después hay otras actividades que se hacen que ni bíblicas son, que me voy al encuentro, que voy a hacer regresión, que voy a la confesión positiva y que no sé qué, y dar las primicias y un montón de rollos más. Yo pensaba que eso me iba a dar vida. Y el apóstol dice, me resultó para muerte. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué pasó? Quiere decir que la ley, lo que hizo la ley, porque nos ubicamos nosotros mismos debajo de la ley, amén. En vez de debajo de la sangre, debajo de la ley. En vez de ir al monte Calvario, volvemos al monte Sinaí. Y entonces dice, quiere decir que la ley reveló el pecado, como siempre lo hará, para eso es que está la ley, y dice, ¿y qué dice la palabra? Y la paga del pecado es muerte. Por eso él dice, yo pensaba que me iba a dar vida y me terminó resultando para muerte. Anteriormente dice, y yo morí, no pude, entonces yo obedecer el mandamiento, ¿verdad? En otras palabras, no hay victoria de ningún tipo en tratar, en procurar de vivir conforme a la ley. Debemos vivir por la fe. Amén. El justo vivirá por fe. Martín Lutero lo entendió. Oh, gloria a Dios, por la gracia de Dios, la verdad, por la gracia de Dios. Porque ese hombre sí que, mire, se flagelaba, se autocastigaba. Los demás allí en los seminarios, en los conventos, en estos lugares, ¿verdad? Los curas, ellos estaban cansados de Lutero porque cuando Lutero iba, uno decía, perdón, yo me necesito confesar. Nadie quería hacerle la confesión, nadie, porque se pasaba horas en el confesionario, horas, y nadie quería hacerle la confesión a Martín Lutero, porque se tenía que perder el día entero allí adentro. Y entonces dice él que cuando salía del confesionario, se sentía mejor, más aliviado. Y al rato, eso empezaba a ponerse cada vez más atormentador. Y comenzaba él a autocastigarse, se lastimaba, se flagelaba. Oh, bendito Dios. Él podía ver cómo las personas empezaban a subir las escaleras allí. Estaban recolectando dinero para la construcción de la gran iglesia de San Pedro. Y entonces él veía cómo guardaban, ¿verdad?, en estas latas las donaciones. Y entonces decían, bueno, miren, desde el momento que su moneda haga cling adentro y suene adentro de este cofre, en ese momento es que sus pecados son perdonados. Y la gente iba y ponía, ¿verdad?, la fe puesta en eso, la fe puesta allí. Subían las escaleras de rodillas, ensangrentados, lastimados. Y entonces se pone a observar todo esto Martín Lutero. Y el Señor le revela y el Señor le muestra. Dice, voy a ir a Romanos, el Espíritu Santo le guía a Romanos. Dice, pero ahí dice, el justo vivirá por fe. Y esta gente no estaba viviendo por la fe. Dios te bendiga, hermano, pastor Cristóbal Nelly. No estaban viviendo por la fe, hermano.
Estaban viviendo por las obras. Por eso es tan importante este pasaje. Retrocédanlo, se los ruego. Óiganlo en algún otro momento. Es muy importante, hermano. María, todos ustedes. Dice, y hallé que el mandamiento que se supone que me tenía que dar vida, Romanos 7:10, es revelador, a mí me resultó para muerte. Él murió. O sea, él se dio cuenta que fracasó en cumplir porque él estaba tratando de cumplir fuera de la fe en Jesucristo y sobre la cruz. Dios te bendiga, Fidel. Dice, porque el pecado, y repite esto, en el versículo 11, como lo había dicho antes en el versículo 8, 9, dice, porque el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, toma oportunidad por el mandamiento, por la ley, como yo estoy tratando de vivir para Dios, por la ley. Entonces, ¿qué hace? Me engañó. Vea cómo te puede engañar. Dice, pero si estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué me resultan para mal? Si yo estoy tratando de hacer cosas que me tendrían que resultar para vida, ¿por qué me está resultando para muerte? Justamente por eso, dice, me engañó. Pablo pensó, bueno, ya acepté a Cristo. Antes no, pero ahora sí, ahora nací de nuevo. Antes no entendía, ahora entiendo. Antes no lo tenía, ahora lo tengo. Antes no estaba lleno del Espíritu Santo, ahora estoy lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios. Oh, gloria a Dios. Y entonces, pero sin embargo, él no pudo. Y si Pablo no pudo, ¿qué queda para usted y para mí? Porque el pecado tomando ocasión, dice por el mandamiento, me engañó. Me engañó. Porque veo el mandamiento y confío en mí mismo y digo, ahora sí voy a poder subir esa montaña. Antes no pude, pero ahora sí podré. Juanita, Dios te bendiga. O sea, de ninguna manera está culpando al mandamiento. Claro que no. Pero que el mandamiento realmente lo que hizo es que excitó, exacerbó, agitó la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y entonces lo puso eso en primer plano, que precisamente es para lo que fue diseñada a hacer la ley. Enseguida te muestra exactamente la condición. Eso te está indicando, estás viviendo bajo la ley, Pablo, y por él me mató. Por el mandamiento, él siente que muere, o sea, fracasa, es derrotado. A pesar de todos los esfuerzos del apóstol Pablo en ese tiempo para vivir para el Señor, ¿no? Por medio de guardar la ley, él fracasa, es engañado, es confundido, y esto exactamente es lo que te va a pasar a ti y a mí. No hay excepción. De manera que, él reconoce, dice aquí, la ley a la verdad es santa, justa y buena. ¿Ah? Amén. Charis Cruz. Él está señalando el hecho que la revelación de Dios de sí mismo, ¿verdad? El estándar de Dios de justicia, los 10 mandamientos, esa es la ley, los 10 mandamientos está diciendo santa, justa y buena. Entonces el problema no es la ley, el problema soy yo. Que soy incapaz de obedecer la ley para justicia, pero Jesús sí la obedeció para justicia y el único que lo hizo. Entonces, la ley se compara a un espejo, como les dije tantas veces, en la cual el hombre se ve allí reflejado, pero el espejo no contiene ningún poder para cambiarnos. Solamente es por el poder del Espíritu Santo que trabaja a través de la cruz de Cristo. Luego, lo que es bueno, pregunta él. Lo que es bueno, ¿orar es bueno? Amén. ¿Ayunar es bueno? Amén. Leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, adorar a Dios, ir a la iglesia, algo que mucha costumbre no tienen hoy los creyentes. Entonces, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Pregunta. Pregunta, ¿eh? ¿Cómo lo que es bueno me va a resultar para muerte? Tremenda pregunta. Eso es tremendo. ¿Lo ha pensado usted? Oh, y esto, hermano, ha sido revelador para mí. No, dice, no, Dios no lo permita. Otra vez, no es que la ley tiene la culpa, está queriendo decir, sino más bien, es el pecado que mora en mí,
que se opone drásticamente a la ley de Dios y a la manera de Dios, sino que el pecado, está diciendo la naturaleza pecaminosa, para mostrarse pecado, para hacer lo que la ley está supuesta a hacer, dice, por lo bueno obró en mí muerte. Tremendo, hermano. Oh, wow, tremendo. Entonces, aquí está mostrando cuál es la intención de la divina ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que el pecado muestra su verdadera característica por la ley. Amén. Y te muestra a ti tal cual eres. Entonces, por lo bueno me obró la muerte. La ley era buena, la ley es buena. Pero si uno intenta de guardar sus preceptos, ¿ok? Los preceptos morales de la ley, por medio de algo fuera, que se sale de la obra de la cruz de Cristo, el resultado final, por supuesto, que va a ser muerte. O sea, derrota espiritual. Y todo esto se puede hacer, pero solamente por el poder de la cruz de Cristo y depender exclusivamente en lo que Jesús hizo en el Calvario y no en tus propias obras. Y dice luego, a fin de que el pecado, la naturaleza pecaminosa, llegara a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Cuando tú vives bajo la ley, por el mandamiento, el pecado se hace sobremanera pecaminoso. Amén. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, yo estoy realmente viviendo por la fe en la cruz de Cristo y mi fe está solamente allí, no está en mí? Amén. ¿Todavía pueden haber luchas en contra del pecado? Claro, por supuesto que sí. Lo importante es que tú ahora conoces la manera. Amén. Y tú por la fe mantenida allí, aunque tarde, amén, pero la victoria comenzará a llegar a tu vida por el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El verdadero cambio es sin esfuerzo. Amén. Entienda lo que quiero decir. Es decir, hay un esfuerzo, pero esforzarnos ¿en qué? Esforzarnos en entrar en el reposo, en entrar en el descanso de la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque si no, ¿para qué es que Cristo vino, hermano? Si no, ¿para qué es que Él sufrió y padeció por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, hermano? Y entonces esto confunde terriblemente a los creyentes en todos los tiempos, porque tratan de vivir para el Señor, intentan con todas sus fuerzas, obedecen a los pastores, la denominación, todas las reglas, todos los pasos por los cuales tienen que andar, ¿verdad? Para tratar de vivir para el Señor, pero hay fracaso. Y aunque no se demuestra externamente, pero el corazón sabe, tú sabes que está habiendo fracaso. Entonces Pablo dice, no entiendo por qué. Y la verdad es que nadie sabía por qué en ese tiempo y el Señor se lo iba a revelar a él, por supuesto, como él lo hizo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice. La ley es espiritual, pero yo, carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, eso hago. Esta es la vida, hermanos, aún después de haber nacido de nuevo, pero no tenemos que quedarnos allí, ¿verdad? El pecado en su vida, lo que él no quería hacer, lo que en realidad aborrecía, lo que en realidad tú y yo aborrecemos, hermanos, lamentablemente, debido al hecho de una falta de entendimiento en cuanto al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, la santificación que el Espíritu Santo solamente puede, ¿verdad?, realizar, que Él puede cumplir en nosotros, se ve, ¿verdad?, se ve allí como trabada, porque nosotros estamos tratando de obtener la victoria por nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas, y por la obediencia a mandamientos, reglas, etcétera, y no
por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y las obras que se desprenden por la energía del Espíritu Santo y no por mis propias fuerzas. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Hay mucho más para decir, por supuesto, es un estudio tremendo, hermano. Espero que le haya sido de bendición a todos ustedes. Dios te bendiga a todos los oyentes de Radio C4. Me tengo que ir ya, pero gracias, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, todos los que se han conectado. Gracias. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que la inteligencia espiritual, amén, fluya constantemente sobre tu vida y tu corazón en el nombre de Jesús. Gracias por haberte conectado, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Después miro los comentarios más tarde. Puedes seguir comentando todo lo que quiera. Yo después los voy a mirar todos, como siempre.